Bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales organizado por la Sugerencia de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial del Cusco y el colectivo Defensores del Patrimonio Capajiachay. Es así que en este programa tenemos las conferencias magistrales en las cuales el día de hoy nos acompaña el señor Germán Cesenarro Benavente. Él es arquitecto de profesión, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, especialista en historia y conservación de monumentos y centros históricos, así como en restauración de bienes culturales, muebles e inmuebles. Desarrolló también labor en la Oficina Técnica del Centro Histórico del Cusco, Acuerdo Municipalidad del Cusco con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Escuela Taller del Cusco. Autor de diversas investigaciones y publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temas de arquitectura prehispánica, historia del arte y arte andino. Él es docente a tiempo completo del área de Historia, Arquitectura, Tecnología de la Conservación en las facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Vamos a darle la bienvenida. Él va a tocar el día de hoy el tema, el Centro Histórico del Cusco, toponimia, sitios y lugares. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches, a la digna audiencia, señores organizadores, y también un saludo a la Municipalidad del Cusco. Voy a, por favor, me permiten compartir pantalla. Bien, el tema que vamos a hablar esta noche es justamente respecto al Centro Histórico del Cusco, ¿no? Y la toponimia, el nombre de aquellos sitios y lugares que hacen pues de esta ciudad, ¿no? un lugar pero expectante en cuanto a las investigaciones históricas, a las investigaciones arqueológicas. Vamos a hablar acá de algunos términos, algunas palabras que designan a los lugares, ¿no? Que muchos de ellos están todavía mencionados en las crónicas, ¿no? En los siglos XVI, XVII. Y gracias a esa toponimia, nosotros podemos reconstruir, ¿no? esta ciudad en función, ¿no? a los aspectos trascendentales, históricos, arquitectónicos y sobre todo urbanos y paisajísticos, ¿no? Esta información que está contenida en las crónicas brinda, diríamos, una serie de nombres, de lugares, de sitios que han marcado, pues, o tienen importante trascendencia para el entendimiento de lo que significó esta antigua capital de los Andes, el Cusco, ¿no? La antigua ciudad del Cusco, que amalgamada con estos componentes europeos, hoy pues es uno de los patrimonios más ricos que poseemos en América, y por algo está pues declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Uno de los primeros elementos que debemos ver para hablar de toponimia es obviamente este fascinante Valle del Cusco. El Cusco con todos estos aspectos de sus montañas, esos ríos que confluyen en el Guatanay, y que más o menos pues este valle, ¿no? Sirvió de nexo entre, hablando ya en términos ideológicos, sirvió de nexo entre el hombre, sus recursos naturales y estos elementos que consideraron sagrados los antiguos peruanos, las huacas, ¿no? Organizadas bajo el sistema de los seques. Y es así que este valle, ¿no? Cada lugar del valle ha respondido pues a un nombre, ha tenido un nombre propio. Y justamente, ¿no? Aquí estamos viendo en esta imagen, en la parte superior estaría la actual ciudad del Cusco, aquí está todo el valle, la zona de Huacarpay, aquí está el sitio arqueológico de Piquillacta, la antigua Muyuna de la sociedad Huari, y
algunas elevaciones principales que definen el valle, sobre todo por su zona nor y nororiente, Senca por Pachatusa, ¿no? Fíjense, acá en esta otra imagen vemos exactamente cómo está esta gran montaña que fue considerada pues divinidad de los antiguos señores Ayarmaca, ¿no? Los Ayarmaca, que eran estos, según Poma de Ayala, los primitivos, diríamos, o primeros habitantes del Valle del Cusco, posiblemente vinculados con los antiguos Marcavalle, Chanapata, ¿no? Y como parte del paisaje, aquí al fondo está destacando uno de los nevados que domina la zona, Salcantay. Igualmente, por ejemplo, el cronista Sarmiento de Gamboa en el siglo XVI nos mencionaba que había pues en este entorno de Cusco muchas huacas y menciona estos términos, estos topónimos, Guanacaure, Anahuarque, Yahuira, Senca y Pícolo, Pincuorco, y principalmente hace referencia a Pachatusa, y aquí lo vemos en esta imagen, ¿no? La montaña de Pachatusa, considerada pues hasta hoy como una de las principales entidades tutelares o apos, ¿no? En la cual todavía se conservan estos rituales que hacen los sacerdotes andinos, los pagos a la tierra, y una serie de elementos vinculados a la veneración de esta importante huaca. Esta es una imagen donde justamente aparece el Valle del Cusco. Vamos a situar aquí a las principales, diríamos, entidades tutelares del valle, ¿no? Obviamente, Senca, porque es la principal divinidad, de acuerdo a Huamampoma, ¿no? Era el origen de los Ayarmaca, y los Ayarmaca son los primeros en asentarse en este valle. También Bernabé Como nos dice que en el Cerro Senca estaba la Pacarina, un lugar de nacimiento de los Ayarmaca. Otra montaña vinculada a los Ayarmaca es Pilcuorco o Picol, ¿no? Picol Orcompuquio, Huayna Picol y Machu Picol son una serie de montañas que están en esta zona norte, encima de lo que es el Larapa, San Jerónimo, en la actualidad. Importantes montañas que constituyen, pues, diríamos, un eje donde en aquel tiempo, estamos hablando en la época pues anterior a los incas, eran las montañas tutelares de los grupos Ayarmaca. De la misma forma, Quiscaorco, otra montaña que domina lo que hoy llamamos la cadena Senca Fortaleza, ¿no? En la zona nororiental, Pachatusa, ya hemos hablado de Pachatusa, la importancia que tiene, que hasta hoy se mantiene en plena vigencia. Al frente, en la zona sur, una montaña que fue considerada pacarina, inclusive apotutelar de los grupos ayllus llamados Sañu. Los Sañu habitaban lo que hoy es San Sebastián. Y cuando llegan los hermanos Ayar, cambia de nombre y va a tomar el nombre de Guanacaure, una palabra puquina que posiblemente signifique arcoíris, ¿no? En el idioma puquina. Está muy relacionada a los grupos incas. Frente está Anahuarque, otra importante montaña caracterizada por sus rocas, una serie de crestas rocosas. Y ya en la parte que contornea a la actual ciudad, obviamente el Apu Sacsayhuaman, ¿no? El Cerro Poquen, la zona de Picchu, donde estaban inclusive colocados unos observatorios astronómicos, el importante Cerro de Tomaorco, que da hacia la zona de Corao, incluso hay elementos historiográficos y etnográficos allí que nos hablan de que existían unos templos dedicados al puma, de ahí el nombre del lugar. Mantocaña, una montaña, una zona, una planicie, una elevación vinculados a los rituales del Inti Raymi, ¿no? Choquecancha, donde nos hablan los cronistas de que allí había un templo al sol, hoy está ocupado por estas urbanizaciones, Alto los Incas, lo que es los Incas, Alto los Incas, inclusive Tambillo, Ayuda Mutua, ¿no? Es todo ese sector de Choquecancha.
igualmente al frente, en la zona de Taucaray. Lo más interesante de esto, como habíamos dicho, es que tanto Esenca como entidad Ayarmaca o el Picol ¿no? son las entidades que predominan en el sector nororiente como rezago de esos antiguos ayllus Ayarmaca. Y aquí al frente estaría pues en la zona sur, Guanacaure como el hito tutelar de lo que serían los grupos incas. Y justamente entre ambas elevaciones existe un alineamiento, un geoglifo, que es el que va a definir en tiempo, en el siglo XIV, siglo XV, antes de la llegada de los españoles, va a definir un eje de desarrollo urbano, ¿no? De la yacta incaica. Y ese geoglifo está marcado por el trazo perfecto y rectilíneo del río Sapi Huatanay, ¿no? Sobre el cual se levanta la estructura del Cusco. Es importante mencionar que este valle del Cusco tenía como nombre Acamama, y después aparece el nombre de Coscopampa, y justamente ese apelativo de Coscopampa está relacionado con la presencia de uno de los hermanos Ayar, ¿no? Ayarauca, que el nombre completo, como dice Huamampoma, era Coscobanca Ayarauca, que personaje que, según el mito, toma posesión de la zona sur del Cusco, justamente donde se unían dos ríos, el río Choquechaca, con Tuyumayo, con el Sapi o Guatanay. Y para tomar posesión en lo que hoy sería el Coricancha, según el mito, bajó volando, ¿no? Le habían crecido alas, de acuerdo al mito. Cuando se posa en este lugar, inmediatamente este antiguo Coscopampa, ¿no? O Acamama, se convierte en la ciudad sagrada del grupo inca. Y obviamente él con su nombre, el nombre de Coscohuanca, da también fuerza y se va a convertir en el apelativo de la yacta que se está fundando en ese momento. Acá tenemos una imagen justamente que nos va a mostrar algunos asentamientos humanos en función al mito. Esto está en base a este mito recogido por varios cronistas, entre ellos Huamampoma de Ayala, Martín de Murúa. Según el mito, había unos asentamientos humanos aquí antes, ¿no? De que llegaran los incas, los hermanos Ayar. Y justamente, según la arqueología y los estudios, los análisis que se hacen a los mitos, esos grupos humanos serían pues los ayllus Ayarmaca, que Huamampoma nos dice estaban antes de los incas. Y miren cómo en la presencia de estos grupos humanos nos va a configurar para lo que más adelante se va a constituir primero en la yacta inca y después en el centro histórico de nuestra ciudad. Según el mito, la zona donde está San Sebastián actualmente era ocupada por los ayllus llamados los sañu, alfareros por excelencia. Ya la palabra está evocando a esa actividad económica. Y de acuerdo al mito también, toda esta zona que correspondería al hecho de lo que fue antiguamente un lago, un piso de valle que hoy está ocupado pues, por estas zonas de lo que serían Majestad Navarra, Zarumilla, Perayo, Manuel Prado, Magisterio, toda esta zona importante, ¿no? El piso del valle, antiguamente tenía el nombre, y ahí está un topónimo muy interesante, Huanaipata, y según los mitos, estaba ocupado por unos ayllus que se llamaban los guayas, cuya pacarina estaba en lo que hoy se denomina Mesa Redonda, Atahuitu Orco. Esa era la pacarina o sitio de origen de estos ayllus llamados los guayas. El mito nos habla de que había un lugar en la zona de Sañu que se llamaba Concapampa, Cabamba en la pronunciación castellanizada. Hoy exactamente correspondería a esta zona donde está el primer paradero de San Sebastián, la plaza de armas de San Sebastián, la zona esta del colegio Diego Quispetito. Todo eso era Concapampa. Y según el mito, ¿no? Los hermanos Ayar, cuando ven el Valle del Cusco desde Guanacaure, divisaron este lugar y tomaron posesión de Concapampa. Y, obviamente, nos habla el mito de que Mamahuaco probaba los suelos con unas barretas de plata, 2 barretas de plata,
En uno de esos intentos probó al frente de Saño y vio que la tierra era buena. Entonces decidieron avanzar y conquistar el territorio de los guardias, ¿no? Y se va a deber a Mamahuaco, de acuerdo al mito, el avance inca, la ocupación de todo lo que se va a hacer Huanaipata. Luego, de acuerdo a los mitos, nos hablan de que la zona donde está hoy la Plaza de las Nazarenas, la Plazoleta, con San Cristóbal, con Campata, ¿no? Estaba ocupado por unos ayllus llamados Antasaya. Más abajo, en lo que sería pues entre la Plazoleta de las Nazarenas y Maruri, los Apahuisa. Y toda la zona entre los dos ríos, ¿no? Donde estaría pues la avenida esta Garcilaso, en la plazoleta de Santo Domingo, Lima Pampa, Pumachupan, estaba ocupado por los Zahuaciray. Entonces eran grupos humanos que ya estaban ocupando esta zona alta del valle. Al frente, en la zona sur, el sector de Cayaucachi, ¿no? Donde va a estar después la parroquia de Belén. Y justamente el avance inca, de acuerdo a los mitos dirigidos por Manco Cápac, toma la zona donde se encontraban los dos ríos, el Tincuy, que llamamos así. Los dos ríos es pues el lugar donde el río Sapi con el Choquechaca o Tuñumayo se están uniendo, lo que hoy sería el Pumachupan, y en ese sector fundan la primera yacta. Ahí van a colocar un sitio sagrado alrededor donde, según el mito, este Coscohuanca había quedado convertido en piedra, y ahí va a ser el Coricancha, ¿no? Entonces, miren la trascendencia que tiene. Ahora, ya en el siglo, quizás posiblemente a finales del siglo XIV, sobre todo en el siglo XV, posiblemente se debe al Gran Pachacute, ¿no? La reconfiguración urbana del Cusco. El Cusco se convierte en una estructura zoomorfa, un puma visto de perfil, que tiene su cabeza apoyada en la colina de Sacsayhuaman, ¿no? Y está perfilado en su espalda, con lo que es el río Turumayo, toda la zona de Pumacurco, y el vientre está definido por el río Sapi, ¿no? Que en quechua significa raíz. En ese contexto, justamente ese río va a estar canalizado, y es el río que les comento que está dirigido directamente, es un geoglifo que se dirige hacia la zona de Senca y por el otro lado, hacia el sur, al Guanacaure. Entonces, aquí estamos viendo unos elementos toponímicos muy importantes que nos están pues evidenciando cómo los mitos nos ayudan a interpretar, ¿no? Y dar sentido a muchos lugares que hoy vemos que son tangibles dentro de nuestra ciudad y nuestro valle. Aquí estaría una vista del Cusco, ¿no? Y aquí están pues justamente el río Sapi saliendo de Senca, ¿no? Y el río Tuyumayo, Choquechaca, Tuyumayo, Pujuro, Choquechaca, Tuyumayo, que se unen aquí en este sector. Y el Urin Cosco se haría pues el sitio donde se fundó el primitivo Cosco, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Un importante lugar pues que, de acuerdo a los mitos, ¿no? Estaba relacionado con ese monolito, ¿no? Coscohuanca. Entonces este antiguo sitio de Acamama había cambiado su nombre justamente por la presencia de uno de los hermanos Ayer, cuyo nombre es el que lleva hasta hoy. En ese entender se perfila de esta manera la ciudad inca del Cosco, la Yacta, ¿no? Y con el estudio de las crónicas, el estudio de estos documentos de los siglos XVI y XVII, nos permiten encontrar, ¿no? Topónimos importantes que están mencionados y que corresponden a realidades físicas que hoy podemos apreciar. Sacsayhuaman, aquí está Pumacurco, todo esto de acá, hoy bajo los nombres de Sacaña, San Agustín y Pumacurco, ¿no? La zona de Pumachupan, Autaipata, Juspata, en este otro lado, Limajpampa, o este también tomaba el nombre de Urin Aucaipata. Igualmente, aquí en la zona de Coricancha, Cusicancha, Pucamarca, y así una serie de términos que están pues, perfectamente identificables dentro de los contextos actuales, ¿no? Esta fotografía es muy interesante por el hecho de que aquí se están considerando algunos nombres, ¿no? de lugares pues perfectamente identificables a la fecha.
¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Aucaipata, en la zona de Aucaipata, vemos aquí importantes topónimos como Texecocha, Colcampata, Cantupata, Zapantiana, Tococachi, ¿no? Aquí estaría Urinaucaipata, en esa plaza, Coricancha, Cayaucachi, Quilipata, Carmenca, Huacapunco, y aquí donde están estos farallones que definen la zona de Santa Ana sobre el río Sapi, había un lugar que se llamaba, pues, Huacapunco, era la entrada de las huacas, ¿no? Y un sello llamado Pincuilluna, muy similar al nombre que encontramos en Ollantaytambo. En ese contexto, en el Valle del Cusco, estaba pues lleno de estos elementos, muchos de ellos son considerados huacas, son elementos sagrados, ¿no? Y, por ejemplo, acá en esta antigua fotografía vemos este roquedal, que es Mesa Redonda, el nombre actual que tiene, y este monolito, este gran afloramiento rocoso que vemos acá, es lo que se llamaría Senca. También algunos lo conocen como Munaysenca, ¿no? Por ejemplo, son palabras que están ahí relacionadas a estos importantes lugares que antiguamente se consideraron huacas. Este lugar está vinculado a esa pacarina de los Huayas. Y toda esta planicie que vemos acá era pues el antiguo Huanaipata, que fue tomado por los incas. Aquí estaban los Huayas, eran sus campos de cultivo. Lamentablemente, actualmente pues, nuestra ciudad está asfixiando este valioso patrimonio, ¿no? Que está pues, considerado dentro ya del desarrollo urbano de la ciudad. Este es Antahuito Orco, estaba encima de Mesa Redonda. Esta es la pacarina, ¿no? De los antiguos Huayas. Y así podemos encontrar una serie de elementos dentro de la realidad urbana y en la realidad del paisaje, ¿no? Tanto en la ciudad como en el territorio del Valle del Cusco, ¿no? He traído algunos ejemplos, son estos dos, ¿no? Antahuito Orco y Senca, y dentro de la ciudad es importante mencionar este otro topónimo, Maruri. Muchas veces, sobre todo en los textos, en la bibliografía especializada que hace referencia al origen del nombre de algunos lugares, ¿no? Es de vital importancia indicar que en el tiempo incaico, los quijlios, estos pasajes funcionales que hoy los llamaríamos calles, no tenían nombre, sino el nombre se daba a los sectores urbanos. Ya es costumbre occidental dar un nombre a las calles. Ahí está la diferencia. Este sector correspondería a lo que se llamaría, ¿no?, el Pucamarca, ese sector urbano de Pucamarca que aparece mencionado en muchas crónicas. Pero esta palabra Maruri, muchos investigadores la llaman, por ejemplo, le dicen proceder de una palabra española, o el apellido de un personaje. Sin embargo, hay por los estudios que se han dado, sobre todo del doctor Germán Cesenarro Madueño, él nos dice de que esta palabra proviene del nombre de una herramienta andina y de un acto de la siembra, ¿no? Un acto agrícola, el hecho de desmenuzar la tierra utilizando la maruna. La maruna es una herramienta, ¿no?, con la que se golpea para desmenuzar la tierra y prepararla para el sembrío. Esa maruna, ¿no?, esa herramienta sería el origen del nombre, porque el hecho de desmenuzar la tierra se pronuncia marui, y ahí podría venir, ¿no?, el nombre de esta calle, por ejemplo. Ese es un dato importante que hay que mencionar, que muchos de estos topónimos a veces nosotros creemos que provienen no solamente de las palabras quechuas, sino de palabras castellanas. Como en el caso de Maruri, hoy hay mucho, la bibliografía, mucho habla de un personaje español que se apellidaba Maruri. Sin embargo, fíjense, la relación podría ser al revés, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de este importante sitio, ¿no?, que es pues parte, diríamos, de este muro, sería el famoso Pucamarca. Igualmente, otro ejemplo que es importante destacar dentro de la imagen urbana de la antigua yacta incaica, es de vital importancia hablar sobre Sacsayhuama, ¿no?, la famosa colina que, de acuerdo a la configuración urbana, está
como se dice, es el repositorio de la cabeza del puma. ¿Y por qué es la cabeza del puma? Y eso lo vamos a ver ahora. Fíjense, esta es una imagen de la zona de Concampata, San Cristóbal, y al fondo está este sector de Sacsayhuaman que hoy toma el nombre de Cruzmoco, justamente por la presencia de una cruz. Este sería Cruzmoco, y aquí está asociado el sitio a una serie de andenerías Quilque. El Instituto Nacional de Cultura, en el año 2008, hizo una serie de investigaciones arqueológicas justamente a cargo del arqueólogo Sabino Quispe Serrano, del Instituto Nacional de Cultura. Y en la investigación lo que se encontró fue muy interesante porque corrobora, por ejemplo, cómo nosotros hablamos de la yacta del Cusco que tenía forma de puma. Muchos investigadores dicen que no era así. Sin embargo, las investigaciones de 2008, ¿no?, efectuadas por Sabino Quispe, evidencian un elemento muy interesante, ¿no?, a nivel ya etnográfico que se encuentra aquí, en estas evidencias. ¿Qué cosa es? Se encontraron miles de collares hechos con dientes, ¿no? Una parte de esos dientes eran de simio, otra parte eran humanos, pero el gran porcentaje de dentadura encontrada eran dientes molares, premolares y sobre todo colmillos de puma. Aquí está, ¿no? Muy interesante, fíjense, estas investigaciones nos están evidenciando que justamente en el sector que de acuerdo al plano al plano que se relaciona pues con esta forma de puma, este sector de Cruzmoco corresponde al maxilar inferior del puma, el lugar donde están naciendo los dientes. Y miren cómo estas ofrendas, todavía desde los tiempos Quilque, ¿no?, porque están asociadas a estructuras Quilque, cómo estas ofrendas nos están, diríamos, evocando esos rituales al puma como entidad sagrada. Otro elemento importante que vamos a encontrar dentro del contexto del Valle del Cusco, ¿no?, del paisaje del Cusco, es justamente que en las imágenes, obviamente idealizadas del Cusco, que se hicieron en Europa, aquí tenemos una interesante visita del Cusco, siglo XVII, que está como creían los europeos que era el Cusco, su fortaleza, sus murallas, igualito que en Europa, hablan de que tanto al oriente como al occidente era parte del paisaje cusqueño estas torres. ¿Qué eran estas torres que están ahí? Eran unos observatorios astronómicos. Ya los cronistas, ¿no?, nos hablan de esos observatorios. Son las famosas saihuas y sucancas. Aquí tenemos una saipa en la zona alta de Chinchero y Calca, en el camino a Chinchero y Calca, aquí está, ¿no?, las enormes, digamos, apachetas, saihuas, amontonamientos de piedras o de champas, configurando estos elementos. Y en la zona de Cañachaca ha quedado justamente en lo que correspondería a la parte oriental de la yacta, un par de estas saihuas. Aquí en la foto vemos una de ellas, aquí está. El sitio se llama Chuquequiraupuque, ¿no?, en la zona alta de Cañachaca. Un importante repositorio arqueológico donde nos está evidenciando parte de esas torres que servían para verificar los movimientos astronómicos. Igualmente, si volvemos a esas representaciones ideales que se hicieron del Cusco, dibujadas en Europa, ¿no?, vemos que la ciudad de rectas calles, con sus ríos a los costados y sus acequias de agua en medio de las calles, ¿no?, tenían como coronamiento una gran fortaleza de 3 cercas con un castillo en la parte superior. Esa es la imagen, ¿no?, que relataban los cronistas, sobre todo Pedro Pizarro, y que el dibujante allá en Europa, sin nunca haber estado en el Cusco, interpreta y hace esta imagen. En ese contexto, cuando los españoles también tienen el primer contacto con el Cusco, ven pues que había unos muros enormes en ese sector de Sacsayhuaman, y los relacionan inmediatamente con sus fortalezas, con sus castillos, y de ahí que a Sacsayhuaman le van a dar el nombre, el topónimo que se va a acuñar a partir de la llegada de los españoles, de fortaleza, una palabra que hasta hoy inclusive está en la bibliografía, ¿no?, sobre el tema.
fortaleza. Hablamos mucho de fortaleza en Sacsayhuaman, algo que obviamente no tiene nada que ver con las funciones arquitectónicas y sobre todo religiosas que cumplía esta imponente estructura. Obviamente, Sacsayhuaman es la cabeza de la estructura urbana, era el gran templo del sol. Aquí vemos, ¿no?, esta silueta del puma. Aquí estaría este sector de Cruz Moco, el maxilar inferior del puma, y en el pecho estaba la gran explanada Aucaypata Cusipata, hoy Plaza de Armas y Plaza Regocijo, Plazoleta Comandante Espinar, ¿no? Pero había otra. Este Aucaypata era la gran plaza de Hanancosco. Este camino con Tisuyo a Tisuyo era el límite, ¿no? Toda esta zona era Hanan, esta zona era Urim, y había otra gran explanada con las mismas connotaciones de Aucaypata en lo que es la parte baja, en Urim Aucaypata, también según Garcilaso, llamada o conocida como Nimajpampa. Es importante hablar un poquito de este sector de la plaza. La plaza, lo que los españoles niegan, verifican que era pues un enorme sector, una gran explanada dividida en dos por el río Sapi, canalizado. Aquí lo vemos. Pues se formaba el Aucaypata en este sector y en el sector de Cusipata, ¿no? Dos espacios, en el fondo uno solo, pero divididos por el río Guatanay o Sapi, totalmente canalizado. En torno a este contexto es que vamos a encontrar y podemos identificar, gracias al análisis de los documentos de aquella época, importantes topónimos, ¿no?, como Casana, Coracora, Coracora vinculado a los hermanos Gonzalo y Juan Pizarro, Casana vinculado a Francisco Pizarro, la zona de Uchullo a Alonso de Mesa, a Diego de Almagro, estas famosas casas de Huáscar, ¿no? Igualmente, Chisunturuasi vinculado a la primera catedral del Cusco, el Jatucancha, el Atlahuasi vinculado al futuro monasterio de Santa Catarina, y Amar Cancha vinculado a los asentamientos, ¿no?, jesuitas, ¿no? Aquí se va a colocar la futura compañía de Jesús. Igualmente, en relación a este Aucaypata, nosotros también tenemos que ver, ya haciendo uso de estos conceptos integrales con los cuales se debe interpretar, ¿no?, el urbanismo y la arquitectura andina prehispánica, nosotros debemos interpretar, fíjense, que esta Aucaypata está vinculada con su paisaje, ¿no? Y muchos topónimos, ¿no?, incluso que están mencionados en las crónicas, se pueden entender cuando nos vemos desde aquí, ¿no? Y fíjense, aquí vamos a ver, aquí tenemos la imagen. Ahí está. Miren, desde Aucaypata nosotros podemos apreciar, ¿no?, porque sabíamos que en la zona occidental habían estas famosas saihuas y sucancas. Gran parte de esas saihuas estaban en Pichu. Y las observaciones astronómicas se daban desde el Usnu, que estaba en Aucaypata. Ahí está, Pichu. Otro, ¿no?, Brian Bauer, ¿no?, hace una serie de trabajos arqueológicos y encuentra incluso contextos funerarios, elementos, diríamos, sacrificios encontrados en las cumbres de estos cerros, en Yamacancha, la zona de Quilque, y en Poquen, y que están muy vinculados a las observaciones, ¿no?, de la puesta del sol en diferentes momentos, ¿no?, del paso astronómico del astro en el año, ¿no? Esta sería la zona de invierno, y por esta zona, la zona del verano. Importantes momentos que eran pues captados, ¿no?, desde este Usnu de Aucaypata. Entonces, miren la gran importancia que tiene el conocimiento de estas crónicas y estos nombres que van a quedar, diríamos, impresos, fijados a estos lugares de paisaje, ¿no?, del Valle del Cusco. Y sobre esa realidad es que en 1534 se funda la ciudad española del Cusco, que le va a aportar nuevos contenidos, nuevas configuraciones y obviamente toponimia, ¿no?, que viene directamente de la ideología occidental. Aquí, por ejemplo, en el caso de los españoles, se cambia el eje de desarrollo urbano, que era el río Sapi, incaico, se cambia por el eje del camino Tisuyo con Tisuyo. Hoy llamamos a esto el eje monumental
o eje procesional del Cusco. En función a eso se ha desarrollado, ¿no?, la estructura, el tejido urbano, ¿no?, del centro histórico del Cusco. Y para desarrollarse este centro histórico del Cusco, obviamente se clausuraron los antiguos quijlios, calles, en otros casos se destrozaron canchas, se unificaron otras canchas y se configuraron las manzanas españolas, ¿no? Y de ahí que vemos acá una breve secuencia, ¿no?, del Cusco desde 1534 hasta el siglo XVIII, cuando se va configurando esta interesante ciudad. Y como esta ciudad se va a convertir en la principal ciudad, ¿no?, de América, cuando llegan los españoles, inmediatamente aquí se va a establecer el obispado del Cusco en 1536. Este obispado del Cusco atrajo pues, a todas las, diríamos, a las casas matrices de las órdenes religiosas. Obviamente, la primera orden religiosa que llegó aquí fue la de Santo Domingo. El padre Valverde era dominico y se convirtió en el primer obispo del Cusco. Entonces se van a establecer en diferentes sitios de la nueva ciudad, la ciudad española, ¿no?, estas casas matrices, caso de los franciscanos, como cabeza de la provincia de San Antonio de los Charcas. Es decir, aquí estaba la cabeza de todo este sector, pues que hoy correspondería al altiplano Perú-boliviano, de los Charcas, ¿no? Aquí estaba la principal casa matriz de la orden franciscana. Igualmente, obviamente aquí está Santo Domingo de Guzmán, montado sobre la zona de Coricancha. Los mercedarios, ¿no?, aquí está, hacia 1536, su presencia, ¿no?, en el Cusco. Igualmente, acá es importante mencionar a los conventos, al famoso convento de los agustinos, que lamentablemente pues, ya no existe, ha sido incluso transformado, diríamos hasta desfigurando las estructuras que aún quedaban, ¿no?, de este importante convento de 1559. Y finalmente, en la zona de la Plaza de Armas, para 1571 se va a establecer allí el Colegio de la Transfiguración, ¿no?, ese colegio donde va a estar regido por los padres jesuitas, ¿no?, y construyéndose el templo de la Compañía de Jesús. De la misma manera, es importante mencionar que así como están las casas matrices, aportando ya un nombre, un topónimo a esos sitios, aquí también se van a establecer las primeras parroquias del Cusco. Las primeras parroquias justamente por disposición, ¿no?, del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, que en abril de 1559 ordena al corregidor del Cusco, Juan Polo de Ondegardo, de que como parte de las políticas de dominación y control ideológico, inmediatamente se constituyan parroquias, ¿no? Aquí vemos a Andrés Hurtado de Mendoza y aquí está el obispo de aquella época, otro dominico, el segundo obispo, Juan Solano. Y es en ese momento histórico, ¿no?, estamos hablando de 1559, cuando se fundan las principales parroquias. En la zona de Carmenca, Santa Ana, un 28 de abril de 1559. Al frente, en la zona de Concampata, San Cristóbal, ¿no?, hacia el norte, San Blas, ¿no?, en la zona de Tococachi, ¿no?, y de la misma manera en la zona sur, ¿no?, un lugar muy importante, habitado con bastante población indígena, la parroquia de los Reyes, que después va a cambiar el nombre a parroquia de Nuestra Señora de Belén, ¿no?, en este importante sitio de Callaucachi. De la misma manera, en ese periodo, en la parte, digamos, suroriental del valle, en lo que fue en los antiguos años, ¿no?, ahí se va a fundar la parroquia de los Mártires, ¿no?, exactamente en este lugar que después se va a llamar Concapampa, perdón, que se llamaba Concapampa, y este sitio de los Mártires va a cambiar su nombre por el de San Sebastián. Posteriormente, ¿no?, incluso se va a consolidar el famoso Hospital de los Naturales, se va a consolidar como parroquia, ¿no?, y es la parroquia de San Pedro, acá, en este sector. De la misma manera, ya en la época del virrey Toledo, 1571, se funda
la parroquia de Santiago el Mayor, en la zona de Chaquichaca. Y obviamente en el sector Uma de San Jerónimo, más abajo en el valle, ¿no?, la parroquia de San Jerónimo. Y ya prácticamente finalizando el siglo XVII, la viceparroquia de Nuestra Señora de la Almudena, en los tiempos del obispo Manuel de Molinero y Angulo. Entonces es importante, ¿no?, mencionar que la presencia de estas parroquias ya configura pues al Cusco y obviamente le confiere estos importantes topónimos que están hoy vigentes en nuestra realidad urbana. ¿No? Aquí algunos dibujos de estos planos antiguos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la parroquia del Hospital de los Naturales. Este ya no existe, se cayó en el sismo de 1650, y en su lugar está el templo de San Pedro, ¿no? O esta otra, la parroquia de Santa Ana, con su templo, importante estructura, su torre exenta. Es importante mencionar que, por ejemplo, acá esto se levanta sobre una estructura piramidal, que era una huaca de Chinchaysuyo, Marcatampo, donde inclusive se sacrificaban seres humanos. Era muy importante. Aquí está una vista antigua de ese sector. Igualmente, Santiago estaba levantado sobre un usno, que esto, lamentablemente, una gestión municipal, tristemente, quizás por falta de asesoramiento, y a vista y paciencia de las instituciones tutelares, se permitió destruir esto para hacer unas graderías que obviamente pues desfiguran el contenido histórico de tan importante espacio urbano. Otra parroquia con Campata, ¿no?, San Cristóbal, asociada al famoso Inca Cristóbal Paulo Inca Huacatupac, y después asociada a su sobrino Zairitupac, ¿no?, el famoso San Cristóbal. Aquí vemos con su atrio, una serie de estos monolitos que están configurando pues este espacio, digamos, ritual, que tiene connotaciones inclusive vinculadas con las huacas andinas. ¿No? Aquí una vista con Campata, interesante explanada. Aquí está Tococachi, ¿no? Este lugar se llamaba, por ejemplo, Yayampata, ese era el nombre. Y sobre este Yayampata es que se configura la parroquia, el templo parroquial. Aquí está, ¿no? Y actualmente es San Blas. Aquí vemos una imagen antigua de San Blas, ¿no?, con su cruz atrial delante del templo y una serie de elementos que lamentablemente hoy han desaparecido. Es así que bajo este contexto es que se perfila pues la actual realidad urbana. Aquí tenemos un plano centro histórico donde se ha sectorizado por los barrios tradicionales, y obviamente la parte central es el núcleo. Aquí vemos en el barrio de Santa Ana, por ejemplo, que estaría San Blas, ¿no?, San Pedro, San Cristóbal. Importantes contextos, claro que obviamente la delimitación requiere una mayor profundidad en los estudios, porque, por ejemplo, una manera de delimitar, ¿no?, haciendo ya unos estudios más profundos, es en función al recorrido de las procesiones de Semana Santa. Exactamente me refiero a las procesiones de Viernes Santo, el Santo Sepulcro. ¿Por dónde van, ¿no?, el Santo Sepulcro de San Cristóbal? ¿Por dónde va el Santo Sepulcro de Santa Ana, el de San Pedro y el de San Blas? Ahí se están configurando exactamente, ¿no?, los barrios, los límites entre los barrios tradicionales. Entonces es un dato importante que es necesario mencionar, es un campo de estudio, ¿no?, desde el punto de vista antropológico, sociológico, ¿no?, y obviamente configurado en torno a estos estudios también urbanísticos. Ahora, otro elemento importante a destacar en el centro histórico es la presencia de elementos naturales, ¿no? El caso de ríos, quebradas, esta imagen del Cusco, por ejemplo, en la zona de Santa Ana, vemos acá importantes quebradas como la de Ayahuayco, la zona de Chuchumay, etcétera, acequias que entraban a la ciudad, y obviamente los puentes. Este es el malogrado y tristemente destruido pues puente de la Almudena. Miren cómo era, y ahora pues mejor ni mencionar cómo es, una lástima, ¿no?, cómo han destrozado este patrimonio que estaba dibujado en este plano de 1643. Y los ríos eran un componente esencial del paisaje de la ciudad. Hemos hablado que este río Sapi, por ejemplo, este dibujo de Huamampoma, aparece en esta zona de Huacapunco, y aquí está ese cerro de Pincuilluna.
aquí está dibujado. Hoy encima de esto está Santa Ana, y al frente está pues esta zona de la calle Sapi, también tristemente malograda por ese edificio que ha hecho una empresa extranjera, alterando nuestro patrimonio. Y obviamente el río Sapi, el Sapi Guatanay, en aquel entonces bajaba pues así, totalmente encauzado. Ya hemos hablado que esto era un importante geoglifo. En ciertas partes de la ciudad, ¿no?, se cruzaba el encauzamiento del río, cruzaban estos puentes. Estos puentes van a dar nombre a diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Siete Cuartones, Puente del Rosario, Mutuchaca, ¿no?, son los nombres. Y también eran muy famosos sobre el río Chunchulmayo, el puente de Santiago, el puente de Belén y el tristemente de hace poco destruido puente de la Almudena, ¿no? En estos ríos debidamente canalizados, y como nos dice Ciesa de León, inclusive hasta el lecho del río estaba totalmente enlosado para que el agua pase totalmente cristalina, ¿no? Lamentablemente, por los criterios urbanísticos y las ideas de modernidad que se tenían, ¿no?, a principios del siglo XX, hicieron que se cierren para dar mayor comodidad al paso vehicular, ¿no?, para hacer transitable la superficie superior, ¿no? Y en ese contexto es que se construye estos elementos, este abovedamiento. Aquí tenemos unas fotos justamente de cómo es el río que está pasando debajo del Cusco. Alguna vez en la Municipalidad del Cusco, cuando tuve la oportunidad de trabajar allí como parte del equipo del acuerdo con la agencia española, ya en los planes que se hicieron en aquel entonces, se menciona que más o menos en unos 20 años hacia el futuro, esto se va a volver a abrir. Y vamos a recuperar esta imagen urbana de lo que era el Cusco, primero el Cusco incaico y después, obviamente, el Cusco virreinal y de los primeros años de la República, ¿no? Y aquí vemos, miren, aquí están las piedras incaicas, ¿no?, y sobre todo aquí en la bóveda se han reutilizado, miren, las piedras andesita reutilizadas para hacer estas bóvedas, ¿no? Y encima, obviamente ahora pues hay un espacio para la circulación de vehículos, con ese concepto de aquella época, antiguo, a esto llamaban modernidad, ¿no? Un concepto que, menos mal, ahora ya se está cambiando. Pero, sin embargo, la calle todavía marca el alineamiento. Miren, exactamente hacia el Cerro Senca, la antigua Pacarina de los Ayarmaca, y hacia el otro lado, a Guanacauri. Aquí está Muyuorco, exactamente en la misma dirección, Guanacauri. El Abra de Guanacauri y Punacanchi está aquí, donde estoy señalando, y justamente el río está pasando al pie del monasterio de Santa Teresa. Entra por estas manzanas y sale al otro lado a la Avenida Sol. La Avenida Sol, menos mal, todavía marca con ese lineamiento ese importante, digamos, camino hacia lo que es, pues, esta montaña tutelar de los incas en este caso, ¿no? Y es un gigantesco geoglifo que la misma ciudad, a través de sus arterias, nos está evidenciando. Y en este punto quiero hacer hincapié con un interesante nombre de una calle, la calle Mantas. ¿De dónde viene el nombre de la calle Mantas? Muchos hablan de que es que allí, en época del virreinato, se vendían estas telas, las mantas de Castilla, ¿no? Y había unas tiendas que vendían estos textiles, ¿no? Esa es la definición que se tiene ahora en cualquier texto que encontramos. Pero, sin embargo, gracias a los estudios que se han hecho, estos aportes que nos ha dado, ¿no?, el doctor Manuel Chávez Bayón, el doctor Germán Cesenarro Madueño, es que encontramos, gracias al estudio lingüístico, la presencia del nombre de Mantas diríamos, en un ritual andino, prehispánico. Y justamente haciendo ya estudios urbanos en este sector, porque el sector de Mantas es justamente la intersección entre ese camino Antisuyo-Contisuyo con el camino Chinchaysuyo-Collasuyo. Justo por aquí está bajando el camino al Collasuyo. Guanacauri es parte de las huacas del cuadrante de Collasuyo. El punto geométrico, ya con estudios urbanísticos precisos, el punto geométrico está en la calle Manta. Y justamente
en el acuerdo con la municipalidad y la agencia española, se colocaron estas placas, que lamentablemente se están destruyendo, las placas de señalización del Capañán, que también está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Incluso es parte de un programa internacional. Y fíjense en la intersección geométrica, ¿no? Ahí vemos la importancia que tiene la calle Mantas como el corazón de la ciudad andina, del Cusco. Y miren, allí, justamente allí se precisaron hacia el año 2014, en septiembre, estas importantes excavaciones arqueológicas, que lamentablemente quedaron ahí, pero ¿qué se evidenció acá? Primero, acá donde estoy señalando, aquí está la bóveda de la canalización del río Sapi, ¿no? La placa estaría aquí adelante, pero ¿qué había en este sector? Había una estructura a manera de plataforma, un sitio de donde se miraba el paso del sol. Y resulta que en aquella época, cuando esto estaba como estructura abierta y el río no tenía esta tapa, el sol astronómicamente se reflejaba en el río Sapi, ¿no? Miren, aquí está, era un usnu. Aquí hay dos escalinatas, dobles escalinatas, interesante sistema de escalinatas, ¿no? Que bajaban hasta el mismo río. ¿No? Y así esa de León nos dice de que en el río hacían inclusive baños rituales, arrojaban ofrendas, ¿no? Aquí estaría pasando el río Sapi, y esas escalinatas bajaban hasta el propio río, y de allí se hacían unas celebraciones que consistían justamente en que metafóricamente se amarraba al sol, al famoso río, en el famoso río Sapi, y que aquí toma el nombre de Huatanay, el río que amarra, pero que amarra al sol, amarraba al sol. ¿No? Aquí está un detalle de ese uso, ¿no? Aquí están esas escalinatas, ¿no? Y justamente ese camino del sol astronómico, al llegar a este punto a manera de un altar sobre el río, hacía posible que haya un acto ritual en el cual justamente se amarraba al sol. Y aquí sale esta interrogación, quechua, maimantas inti hamui, maimantas inti hamui, o sea, que eso quiere decir, pues, ¿de dónde viene el sol? ¿De dónde? Antisuyomanta puede ser una respuesta. Contisuyomanta, la otra respuesta, es decir, del oriente o del occidente. Porque exactamente resulta que este punto matemáticamente coincide en las épocas en que el sol al mediodía se refleja acá, y cuando amanece y atardece, amanece en el tiempo de invierno y atardece en el tiempo de verano, exactamente el sol y sus sombras suben por estas escaleras y ven, se reflejan al mediodía en el agua, ¿no? Que pasaba, como les dije, de forma cristalina, ¿no? Por este sector tan importante de la ciudad. Entonces, miren, este sería el origen de este nombre, Mantas, Maimantas Inti Hamui, ¿no? El nombre antiguo de esta calle, en realidad no era Mantas, si uno hace el análisis, era la calle de los 7 cajones, así se llamaba, por el tamaño de las tienditas que habían en ese sector, que lamentablemente fueron demolidas después del terremoto de 1950. También vamos a encontrar el topónimo de calle de las cajonerías, y el nombre de Mantas ya va a ser mucho después, ¿no? Entonces, Mantas puede ser ese origen, ¿no? Maimantas Inti Hamui. Entonces, fíjense, estas graditas prácticamente se construyen, estas dobles graditas, no solamente para el tránsito de los humanos, era para que el sol suba y baje en esos momentos astronómicos. Y bajo ese contexto es donde se configura pues esta impresionante ciudad, ¿no? Amalgama de lo andino prehispánico y de lo virreinal, ¿no? Por algo pues esta ciudad no tiene esos antecedentes que le dan ese sabor, esa atmósfera tan valiosa, ¿no? Y aquí está esta iconografía en el centro histórico, ¿no? Y aquí vemos justamente este importante espacio urbano, ¿no? Y que en el tiempo, diríamos, de la colonia, el virreinato ha mantenido, y hasta hoy todavía mantiene, aunque a duras penas, ¿no? Estos famosos nombres, estos topónimos tan importantes, tan, diríamos, que configuran el entendimiento
configuran la raíz para poder interpretar históricamente, urbanísticamente, arqueológicamente y obviamente desde el punto de vista antropológico, ¿no? Todo esta realidad urbana de este patrimonio de la humanidad. Bien, para terminar, viendo también que este seminario, este grupo de conferencias, habla sobre historias trascendentales, ¿no?, que se dan aquí en Cusco, como parte, ¿no?, del patrimonio físico que vemos acá, tangible. Hay también un patrimonio riquísimo que son las tradiciones. Oh, muchísimas tradiciones se hablan sobre esta impresionante ciudad. Y hoy, para terminar, les voy a relatar brevemente una tradición que está relacionada a más o menos al tiempo, diríamos, cuando está finalizando el virreinato, está comenzando los primeros años de la República, más o menos por allí, siglo XIX. Es un relato, ¿no?, que se recoge de boca de dos importantes señoras antiguas del Cusco, doña Genara y Constantina, son dos hermanas, Genara y Constantina Delgado Farfán de los Godos, ¿no? Esta señora, ¿no?, es un relato muy interesante. Mencionan el relato justamente de que se suscitó en la zona de la calle Triunfo. Ahí decía, pero quería. Podían apagar un micro que está abierto. Su tiendita que era. El moderador era, o la moderadora, la señorita moderadora. Ya, muchas gracias. No deja. Entonces, el relato nos menciona de que justamente en ese periodo la plaza Aucaipata era el Catu, el mercado, ¿no? Y en cierta oportunidad, en uno de esos momentos, ¿no?, día de mercado, un campesino, que posiblemente escaso de recursos económicos, se acercó a uno de los puestos de venta de carne de este mercado, y disimuladamente se sustrajo una cabeza de cordero. Y vendían carne y se llevó la cabeza de cordero, la ocultó bajo su poncho, ¿no?, y inmediatamente empezó ahí en medio de la gente, empezó a escabullirse. De eso se dio cuenta la señora que atendía el puesto de carne, avisó a las autoridades y comenzaron a perseguirlo. Este campesino, en su desesperación, se fue hacia una casa, con este relato, posiblemente aquí en la calle Triunfo, o en este portal de Belén, posiblemente. Y allí, prácticamente al verse perdido, se metió en una de las tienditas que había ahí y le dijo a la señora que atendía la tiendita que le ayude pues a salir del tan funesto trance, ¿no? La señora inmediatamente le dijo, ven, vamos hacia atrás, o sea, le llevó a la trastienda, vamos hacia atrás, ahí te vas a esconder. Y sacó una tela, tapaba unos objetos en la parte de atrás, había lleno de cosas, sacó una tela y había una gran batea de piedra, diríamos una fuente de piedra, ¿no?, una bandecita de piedra, una piedra andesita. Inmediatamente echó agua sobre esa batea que no era muy profunda, echó agua y rápidamente le colocó de unos frascos un líquido en base a hierbas, una especie de preparado con hierbas que tenía, y le dijo inmediatamente, métete ahí. Pero ¿cómo voy a? Métete ahí, entra a esa poza, entra. El indiecito entró, la señora tapó con una tela ese sector, ¿no? Llegaron los gendarmes, entraron a la tienda, preguntaron a la señora dónde lo está escondiendo, entraron a la trastienda, abrieron la cortina esas telas que tapaban ese sector, y no había nadie, ¿no? Pero ¿qué cosa vieron? Ahí estaba esa tinaja con el líquido, y vieron como si se tratara de una pantalla, ¿no? Hoy con nuestra mentalidad mencionaríamos como si se tratara de un monitor. Vieron al hombrecito en una imagen, ¿no?, que estaba caminando perdido, desconcertado, y ¿saben dónde? Según el relato, en la plaza de San Pedro de Roma. Y en ese momento estaba viendo justamente una procesión del Papa
lo estaban llevando en andas al Papa en la plaza de San Pedro, y el hombrecito estaba caminando ahí con su poncho y su cabecita de cordero, totalmente desconcertado en Roma. Bien, ese es un relato importante que está asociado justamente a una de estas casas, a uno de estos sitios, ¿no? Y al mercado que había en este sector, pues, de la plaza, ¿no? Un dato muy interesante. Ahora, si nosotros hacemos el correlato de este acontecimiento, nosotros podemos mencionar que en las crónicas, ¿no? Sobre todo Juan Santa Cruz y Sacabaiwa, nos habla de un interesante relato atribuido a la época de Pachacútec, la famosa fuente de Susurpuquio. ¿Y qué era la fuente de Susurpuquio? Era un sitio, ¿no? Una especie de fuente relacionada a unos espejos, donde el Inca podía ver el pasado y el futuro, como si se tratara de una pantalla, de un monitor. Eso está en las crónicas. Es un dato muy interesante. Algo así puede ser que se dio, pues, y marcó esa tradición que la cuentan estas señoritas, ¿no? Estas dos hermanas, doña Genara y Constantina Delgado, Farfalla de los Bonos. Ahora, una tinaja con esas características, una tinaja de piedra andesita, de grandes proporciones, ¿no? Yo mismo la he podido constatar en una casa, ¿no? De la calle Santa Catalina, acá. Hoy, bueno, estas son imágenes antiguas, pero la he podido constatar en lo que antes era un restaurante turístico, ahí donde está este muro que sobresale, hay un muro incaico que sobresale ahora, al costado hay un pasaje. En ese pasaje, ahí estaba una enorme piedra, más o menos de casi 2 metros, 2,50 metros, ¿no? Y era una tinaja, porque en la cara superior tenía más o menos un rebaje a manera de una batea, de uno sería 7, 8 centímetros. O sea, hay una piedra, ahí está el relato, y miren, eso es parte, diríamos, de esa gran riqueza, esos elementos misteriosos, ¿no? Que nos ayudan también a comprender, a entender, ¿no? Cómo es nuestra ciudad, rica de contenidos, diríamos, arquitectónicos, contenidos ideológicos, ¿no? Pero también rica en estos, diríamos, relatos tradicionales, relatos misteriosos, que le confieren, pues, ese sabor misterioso, que lo hace único, irrepetible, y sobre todo auténtico. Y en esa autenticidad, en que estos relatos se mantengan tal como son, sin tergiversarse, asociados a estas estructuras que deben también conservarse como son, sin alteraciones, ¿no? Y como lugares donde el hombre se desarrolla, ¿no? El hombre convive con su patrimonio. Esa es la labor que debemos tener nosotros, ¿no? Como ciudadanos de este nuevo siglo. Bien, muchísimas gracias, ¿no? Y si hubiera alguna pregunta, estoy ya no a responderles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al arquitecto Germán Cesenarro, y voy a trasladar una de las preguntas de los participantes que nos acompañan esta noche. ¿Existe evidencias físicas de observatorios astronómicos en el Cerro Picchu y cómo eran? ¿Me escuchó, arquitecto? Sí. Muy buena la pregunta, ¿no? Y sobre todo es una pregunta que prácticamente nos hace poner la mano al pecho. ¿Por qué? Porque resulta de que el famoso Cerro Picchu, de acuerdo a las crónicas, de acuerdo a estos elementos escritos que nos han dejado los españoles, era un importante continente de estas famosas saihuas y sucancas. Lamentablemente, ¿no? Los vestigios de estos elementos han ido desapareciendo desde que llegaron los españoles. Sin embargo, aparecen en los dibujos. Les he mostrado un dibujo donde están las saihuas y sucancas de la zona oriental. Hay otros dibujos en que se ve el Cusco pues, desde el otro lado, mirando hacia el lado occidental, y justamente ahí, en lo que sería el Cerro Picchu,
aparecen estas torrecitas, estas famosas saiwas y sucancas. Brian Bauer ha hecho una serie, ¿no?, de investigaciones allí. Lamentablemente no ha encontrado las evidencias. ¿Por qué? Porque, diríamos, desde tiempos atrás, aquí a partir del siglo, diríamos, iniciando la segunda mitad del siglo XX, comenzó un proceso acelerado y desordenado de invasión a todo ese sector. Hoy, ¿qué cosa vemos en el lugar? Antenas, porque antes eran esos observatorios, esas aguas, esas apachetas, etcétera. Ahora hay antenas. Para hacer esas antenas, cimentar semejantes estructuras, ¿qué se ha hecho? Obviamente, ¿no?, sin que haya quizás un control por parte de las instituciones tutelares, ¿no? Entonces, obviamente, ahí encontramos la destrucción de esos posibles vestigios, de esos posibles restos, ¿no?, que eran parte del paisaje urbano del Cusco, ¿no? Y no es pues el único caso. Lamentablemente, el problema urbano en la ciudad radica en que se ha dado una densificación en todo, una ocupación de todo el paisaje, de todo el territorio. El valle se está poblando, y como no hay estas medidas de control, y sobre todo no está habiendo, ¿no?, mayor profundización en los estudios, pues cualquier lugar parece accesible a poder ser habitado, y no es así. En el Cusco, en todo el valle, donde cabemos, vamos a encontrar evidencias arqueológicas. Yo me imagino que si hay un estudio más detallado en Picchu, se van a encontrar, ¿no?, los restos, porque en todas las crónicas se menciona al Cerro Picchu como ese importante espacio, ¿no?, donde estaban, pues en este caso, esas estructuras, las aguas y sucancas. Bien, muchísimas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta. Gracias, arquitecto. Sí, tenemos una última pregunta de uno de los participantes. Preguntan, ¿habían cárceles incas y dónde se ubicaban? Es un tema muy interesante en las llamadas cárceles, ¿no? Y sobre todo aparecen en la bibliografía cuando incluso el mismo Huamampoma pone en unos dibujos, ¿no?, la cárcel, donde había unos espacios tenebrosos, donde había una serie de animales, una serie de elementos, pues, que han condenado, lo tenían ahí expuesto a que en cualquier momento pueda ser atacado, inclusive. Y luego, en la bibliografía que habla sobre Ollantaytambo, cuando se describen estas estructuras de Cuiñuna, justamente, que son colcas, arquitectónicamente, colcas, ¿no?, y que están situadas, pues, al borde de precipicios, justamente para evitar la presencia de animales, ¿no?, y sobre todo por la altura y la orientación, están construidas para que tengan una temperatura adecuada, un ataque de los vientos que refrigere el contenido que está en el interior de estos recintos. Entonces, fíjense, el concepto de cárcel en el mundo andino hay que estudiarlo más. Personalmente, en los trabajos que he hecho, no he encontrado alguna evidencia que nos hable ese concepto de reclusión de un ser humano en un determinado recinto, ¿no?, que esté construido como una tipología, o que el recinto cumpla una función una función penitenciaria, porque ese ya es un concepto tipológico muy posterior, incluso el concepto de cárcel, ¿no?, es totalmente occidental, ¿no? Los mismos romanos no tenían cárceles. Los romanos, ¿no?, utilizaban estructuras para ambientes y ciertas estructuras, unos sótanos, unas criptas, incluso pozos de agua abandonados, ya no tenían agua y ahí colocaban a los prisioneros, recluían. Y el concepto ya de cárcel como tal va a aparecer en el siglo XVIII, con la Ilustración, etcétera, ¿no?, temas ya posteriores. Entonces, para los incas, este concepto de atribuir una cárcel, atribuir funciones carcelarias, ¿no?, un poco que sale fuera de foco. Por ello es que obviamente faltan estudios, falta una serie de estudios. Entonces, los que sí han utilizado cárceles, ¿no?, fueron los españoles. Y un dato importante
es que una de esas cárceles estuvo ubicada justamente en un recinto incaico, en lo que después va a ser la Plaza de Armas. Y es importante mencionar, voy a hacer referencia a la crónica de Pedro Pizarro. Pedro Pizarro, en estas luchas que hubo entre los conquistadores, etc., él cayó prisionero del bando opuesto. ¿Y dónde lo recluyeron? Si hubiera habido una cárcel, quizás hubieran utilizado ese espacio para llevarlo. No, como no existía, utilizaron uno de los sunturuasi que estaba justamente frente al Amaru Cancha. Eran dos sunturuasi. Uno ya estaba convertido en la catedral, en el templo cristiano, donde ahora está el Templo del Triunfo, y el otro estaba construido en plena superficie de la plaza, enfrente del Amaru Cancha. Allí los recluyeron. Y justamente en uno de los niveles, porque estas torres de planta circular eran muy altas, posiblemente lo pusieron en el segundo nivel. Y él narra, en su crónica, él habla cómo era en Sunturuasi, y lo habla con tal detalle, porque justamente él estuvo prisionero y buen tiempo en esa estructura. Entonces, miren, con ese dato ya podemos sacar la conclusión de que si hubiera habido cárceles, obviamente los españoles se hubieran enterado de inmediato y ahí hubiera sido el sitio donde recluir a sus enemigos. No había. Utilizaron estructuras preexistentes que tenían otras funciones. Sunturuasi era una casa de emblemas, era un templo, ¿no? Y lo utilizaron como cárcel, ¿no? Ese sería un dato, pero es un tema que hay que seguir estudiando, obviamente. Hay que continuar estudiando. Gracias. Muchas gracias al arquitecto Germán Cesenarro.